Jesús ha sido mencionado por los últimos 20 siglos en casi todos los idiomas y dialectos del mundo. Muchos a través de la historia se han considerado sus enemigos de ese nombre Jesús, gobernantes, especialmente en las primeras décadas de la historia del cristianismo. Y a través de la historia y hoy hay muchos que simpatizan con el nombre de Jesús. Otros lo consideran un personaje histórico, ya que en la historia, no solo en la Biblia, sino que en la historia hay evidencias de la existencia de Jesús. Lo han considerado algunos como un líder, un hombre que existió, que luchó por una causa y que finalmente murió. Y muchos creen que murió y ahí terminó todo. Hoy en el siglo XXI, todavía Jesús tiene simpatizantes. Y no solo tiene simpatizantes, sino que tiene seguidores también. Y no solo Jesús tiene simpatizantes y seguidores, sino que tiene muchos que a diario viven con Él y le aman. Algo interesante de Jesús en el siglo XXI es recordar lo que la lectura bíblica nos dice en el último versículo, en el versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es decir, que ese Jesús que anduvo por los caminos polvorientos de este mundo y que murió en la cruz y resucitó y ascendió al cielo, es el mismo Jesús. La Biblia nos dice que Jesús es un gran Dios. En Tito capítulo 2, versículo 11 al 13 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos a que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Es decir, que la Biblia nos dice que Jesucristo no solo es Salvador, sino que es un gran Dios. No es un Dios pequeño. Jesús es un gran Dios. En Salmos capítulo 86, en el versículo 8, el salmista dice: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Y la palabra Dioses, como sabemos, aparece en minúscula, porque se refiere a dioses que no existen, dioses muertos. Se refiere a aquellas manifestaciones que el enemigo a través de ángeles caídos hicieron a través de los tiempos. Y existían esos dioses de plata, de madera, dioses de oro, dioses de piedra, dioses imaginarios, dioses que manifiestan en las sombras y a través de únicamente manifestaciones de ángeles engañosos. Esos dioses no existen. Pero sin embargo hoy, aunque no existan los dioses de esa manera, pueden existir de otra manera. Y la pregunta que cada uno debemos de hacernos es: ¿de qué tamaño es el Dios en el cual yo creo? ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿Es grande o es pequeño?
La Biblia enseña que Dios, el Dios que la Biblia enseña, es un Dios grande y es un Dios poderoso. Y si creemos que así es, debemos practicarlos. Si no practicamos esa verdad, el Dios nuestro entonces es un Dios pequeño, el Dios de la vida diaria, el Dios de la vida práctica, el Dios de entre semana. Si no practicamos estas verdades, pasa a ser un Dios fabricado, un Dios imaginado, y no será la prioridad en nuestra vida. Pero si el Dios que leemos en las Escrituras, el Dios que adoramos y que sentimos, lo colocamos como lo primero en nuestra vida, y toda nuestra vida y nuestras cosas y nuestros planes giran en torno a la adoración de ese Dios, entonces pasa a ser un Dios grande y no hay barrera difícil de traspasar cuando Dios es grande. No solo en la práctica, en la teoría, no solo en los escritos y en la teoría y en las predicaciones, sino en la práctica. Cuando ese Dios es grande, no hay barrera. Cuando ese Dios es grande y vienen problemas, hay en quien confiar. Cuando ese Dios es grande y viene la enfermedad, hay en quien confiar. Cuando vienen dificultades, no es el primer deseo de saltar a resolverlas, sino que son llevadas a ese Dios porque ese Dios es grande. Sin embargo, la mayoría de los seres humanos hoy en el mundo le gustan los dioses pequeños. Dioses que no requieren una conducta específica. Dioses que simplemente hacen compañía. Dioses que pueden ser transportados a todas partes. Un Dios portátil. Algunos le llaman energía, hablan de una energía positiva. Otros le llaman una aura, se manifiesta para algunos como una aura. Dioses manejables, dioses adaptables a las circunstancias. Dioses que no señalan el camino, dioses que no presentan un propósito, dioses que solo están al servicio de quien los lleva de acuerdo a sus caprichos, dioses a control remoto, dioses solo en la imaginación, dioses donde la pregunta la misma persona da la respuesta por ese Dios que lleva o que cree. Pero ante situaciones difíciles, esos dioses, ese tipo de dioses, no pueden hacer nada, no resuelven nada, no tienen poder y no sirven para nada. A diferencia, el Dios grande, el gran Dios Jesucristo, cuando en la vida se le reconoce como un Dios grande, Él provee vida eterna, justicia, provee santidad. Como dice el versículo que acabamos de leer, Jesús es un Dios diferente a los otros. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. Por supuesto, entre los dioses falsos. Por supuesto, entre los conceptos falsos de Dios pequeño. Jesús es un Dios grande. Jesús no es una energía positiva. Jesús no es un aura. Jesús no es un amuleto. Jesús es una persona que ama y quiere ser amada. Jesús es personal. Jesús quiere amarnos, quiere andar siempre con nosotros, quiere vivir a nuestro lado. Jesús quiere ser parte de nuestra vida. En Oseas capítulo 13, versículo 14, tiene para nosotros un mensaje. Oseas capítulo 13, versículo 14. Sus propósitos y lo que Él desea es: de la mano del Seol los redimiré,
los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. El Señor Jesús murió en la cruz y resucitó para condenar a la muerte. El Señor Jesús ofrece vida y redención. Es triste ver cuando muere un niño. La experiencia de un hombre que vio morir a su niño de 11 años. Le tocó llevar a su niño al cementerio el día del entierro, lo llevó allá y descendió a la tumba, y el dolor de ese padre era grande por la muerte de su hijo. Y a veces la gente, queriendo hacer lo mejor, y dan un consuelo calumniador. Alguien se le acerca y le dice: era la voluntad de Dios. No, no es la voluntad de Dios que la gente muera. No es así. Dios permite, pero Dios no provoca. Tantos sufrimientos en este mundo no son causas de ese gran Dios llamado Jesús. Ver un ser querido frío en un ataúd y ser que descienda a una tumba no es la voluntad de Jesús. Él no lo provoca. Ver a alguna esposa a través de los años ser maltratada y sufriendo, no se le puede decir que es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Jesús. Ver a través de la historia personas en algunos lugares siendo explotadas, trabajando duro y ganando salarios de miseria, no es la voluntad de Dios. Dios no provocó eso, no es Dios. Ver gente ser en la vida humillados y asesinados no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que la gente muera. Esa no es la voluntad de Jesús. Por el contrario, Él vino para dar vida. En Ezequiel capítulo 18, versículo 32, Él dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Y da una salida: convertíos pues y viviréis. Ofrece el Señor vida eterna. El gran Dios, el Salvador y gran Dios Jesucristo, es bueno. Es el Dios que tiene buenas intenciones. En la manera de tratar a su pueblo, en la Escritura está registrado. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor siempre tiene pensamientos buenos, de paz para nosotros, buenas intenciones, y está dispuesto a bendecirnos cuando abrimos a Él su corazón. Entonces me invocaréis y vendréis y oiréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ese gran Jesús y Salvador, la palabra de Dios dice que es digno de ser alabado. En Salmos capítulo 96, versículo 4, dice: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible entre todos los dioses. Y cuando nosotros nos preguntamos hoy, ¿entre cuáles dioses hoy en día? Entre todos esos dioses, entre todo lo que pongamos por encima de Él. La idolatría hoy se manifiesta en que cuando Dios llama y otra cosa llama, atendemos la otra cosa y no a Dios. Esos son los dioses de hoy. Tu respuesta para alabar a Dios y buscarle, tu respuesta a Dios, la manera en que adoras a Dios, el tiempo que le dedicas a Dios, refleja el tamaño del Dios que tienes. Si tu Dios es producto, si no sigues el Dios de la Biblia, sino que lo mezclas con el producto de tu imaginación,
Es natural que adores ese Dios por tu bien, por tu persona. La preocupación serás tú y tus sentimientos, y no ese Dios. A Dios hay que amarle, quererle tanto y adorarle de tal manera que nos despojemos de cualquier orgullo y egoísmo y le adoremos por lo que Él es. Amén. Que deseemos ser salvos, no solo por una intención de querer lo bueno para nosotros. Yo quiero ser salvo, yo quiero ser salvo, yo quiero esto. No, deseo ser salvo para ver a ese Jesús que me redimió. Amén. Para encontrarme con Él porque le amo. Amén. Cuando amamos al Señor, entonces, cuando llega ese amor a crecer, podemos nosotros serle fiel, dedicarle tiempo, ponerlo en primer lugar, buscarlo siempre a Él. Por más que se le llame Dios al objeto de la imaginación, al concepto de Dios pequeño, que se puede adaptar, que se puede llevar, te vas a sentir superior a ese Dios. Inconscientemente se vas a sentir superior a ese Dios y no podrás hacer la voluntad de Él, sino tu voluntad. Ese tipo de Dios será solo para estar a tu servicio y no para que le sirvas y sea el centro de tu adoración. Qué maravilloso es reconocer a Dios como un Dios grande. Amén. Qué maravilloso es reconocer a Dios como un Dios de amor y maravilloso. Amén. No tendremos después que arrepentirnos de perder tiempo, porque a veces perdemos tiempo. Por ejemplo, los seres queridos. A veces cuando muere una madre, dice quien llora más a veces es el hijo más rebelde. Y dicen que era que la quería más. Es posible que el llorar es porque no la disfrutó, la tuvo al lado y ahora habla bien de ella, mi madre por aquí, mi madre por allá, pero ya está muerta. Era en vida que necesitaba estar al lado de ella y disfrutarla. Cuando miramos y pensamos en nuestros seres queridos, en hijos o esposa o hermanos o tíos o el familiar que sea, y lo miramos de acuerdo a la actitud que tenemos hacia el Dios pequeño, que somos nosotros y no Dios. Cuando miramos un familiar, quizás estamos muchas veces pensando cómo se portan con nosotros, quizás podamos exigir, esperamos lo mejor de ellos para nosotros, que se porten así, que se porten de esta manera. Pero cuando se mira a un ser querido como se debe mirar a Dios, sin ningún egoísmo, lo primero que piensa la persona es lo aprecio o la aprecio. Quizás algún día me va a faltar. Quizás un día no voy a tener a mi madre. Quizás un día mi hermano que está en tal lugar o mi hermana no lo voy a tener más. Entonces viene el deseo de compartir con ese ser querido. Los seres queridos hay que compartir con ellos, amarlos, disfrutar mientras viven. Nuestra vida es prestada. Un día, cuando ya no existamos, no podemos darles el amor, o si alguno de ellos falta, solo va a estar en el recuerdo. Debemos de aprovechar todos los momentos para disfrutar la familia, y debemos de aprovechar los momentos y horas que tenemos para disfrutar a nuestro Dios. Amén. A Jesús. Amén. Para tener más tiempo con Él. Amén. Para que Él sea el centro de nuestra oración y en nuestra vida todo gire alrededor de Él. Amén. Si permitimos y pedimos que el Espíritu Santo inunde nuestras vidas, podemos entender que Dios es digno de alabanza y que todo debe girar en torno a Él. Todos nuestros planes, en los aspectos de la vida, debe estar Dios. Amén. Y todo debe girar en torno a nuestra salvación, porque todo lo demás es pasajero. En Salmos capítulo 100, versículo 5, la palabra de Dios dice: porque Jehová es bueno, Amén. para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén.
describía a una joven esa experiencia que pasó. En la mañana del 11 de septiembre del año 2001, como siempre, se miró al espejo una joven hermosa y trató de ponerse, de que la ropa como todos los días le quedara bien elegante, su maquillaje, y se peinó y se puso elegante y se dirigió al piso 64 de la torre norte del World Trade Center. Se sentó y como todos los días empezó a trabajar, disfrutando allí una taza de café y conversando con sus compañeras, cuando de pronto sintió un estruendo terrible y alguien gritó que más arriba de donde estaban un avión se había estrellado contra el edificio. Había que salir, había que evacuar, y todo se convirtió en confusión. La gente no sabía para dónde coger, era como una pesadilla. Y ella sintió miedo y empezó a bajar las gradas, y a las gradas empezó a descender, a pasar por ahí humo, no solo humo del edificio, sino humo que venía del otro edificio. Y siguió bajando las gradas cuando oyó un ruido estremecedor, un ruido terrible. En ese momento la Torre Sur acababa de caer y cientos de personas habían muerto. Era aproximadamente las 9:59 y en pocos minutos, 29 minutos, por media hora, la torre en que ella iba bajando gradas sin saber también iba a caer. Ella se quitó los tacones y bajó corriendo. Sus pies empezaron a pelarse porque no estaba acostumbrada a correr sin zapatos. Y casi a la media hora había bajado 51 pisos. Se encontraba bajando por el piso número 13. Cuando de un momento a otro sintió que caía como rodaba de un lado para otro y no supo más. Luego despertó. Se sentía atrapada, no podía moverse donde estaba atrapada. Quiso mover sus manos para incorporarse y sintió ahí cosas blandas y eran cadáveres que habían junto a ella. Fue horrible y se desmayó. Luego llegó la noche y en medio de la noche regresó en sí y por primera vez clamó a Dios. Y sintió allí, describe ella una experiencia que nunca había sentido. Sintió la presencia de Dios. Y cuando estaba ella allí sintiendo la presencia de Dios, oyó voces y dijo: estoy aquí, estoy aquí. Y le preguntaban: ¿puedes ver la luz? Ella no puede ver nada, todo estaba oscuro. Y ella fue rescatada. Y mientras la llevaban hacia el hospital, le dijo a Jesús que le entregara la vida a él. Luego dice ella en su descripción: ahora tengo cicatrices horribles. Tengo cicatrices por mi cuerpo, en mi rostro. Ya no soy aquella que se miraba al espejo a contemplar su belleza, pero cuando me miro allí, miro las cicatrices y recuerdo que Dios me salvó. Amén. Estoy viva, soy cristiana, mi vida ha cambiado. Lástima que murió tanta gente y lástima esta experiencia dolorosa, pero ahora soy feliz porque tengo a mi Cristo. He conocido a mi Salvador, he conocido a mi Señor y mi vida ahora le pertenece a Él. En este mundo oscuro de dolor y de pecado, lleno de incertidumbre, los seres humanos pueden encontrar la paz plena, el gozo, la esperanza y la salvación en ese Salvador y gran Dios, Jesucristo. El Jesucristo y el Jesús en el siglo XXI, el mismo ayer, el mismo que caminó en este mundo.
aquel que resucitó y que no es simplemente un personaje de la historia, sino es un personaje que está en un lugar del universo, sentado a la diestra del